Y para ahondar más sobre esta nueva ley de telecomunicaciones en lo referente a los derechos de las audiencias, saludo como cada miércoles con muchísimo gusto a nuestro colaborador Andrés Solís Álvarez. Él es periodista y autor del Manual de Protección de Autoprotección para Periodistas y de la Guía de Buenas Prácticas para la Cobertura sobre la Violencia. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Melissa? Qué gusto saludarte a ti, de toda la audiencia de Mexiquense y de todo el sistema. Y bueno, efectivamente, qué bueno que antecedes a esta conversación, esta aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones, porque justamente algo que incluye esta nueva normatividad está precisamente en los derechos de las audiencias. ¿A qué nos referimos, Melissa, cuando hablamos de los derechos de las audiencias? Bueno, a que no somos simples personas que nos paramos frente a un televisor o frente a un aparato de radio, inclusive frente a un periódico, y solamente consumimos lo que el medio nos está dando. No, como personas comunes y corrientes, como público y audiencia, tenemos derechos, y estos derechos son muy importantes porque tienen que ir de la mano con las buenas prácticas éticas y deontológicas de los medios y esta autorregulación que les mete mucho ruido a muchos dueños de los medios, sobre todo los grandes conglomerados, pero también a los medios medianos, pequeños, a los medios sociales y por supuesto a los medios públicos. ¿Por qué? Porque en nuestro país muy pocos medios de información cuentan con un código de ética y aquellos que tienen algún código de ética no lo hacen público y eso ya significa una vulneración de los derechos de las audiencias. ¿Cuáles son estos derechos? Bueno, tenemos derecho como audiencias a que nos den información clara y precisa, a que no nos cambien los horarios de los programas así nada más porque sí, sin una razón aparente, a que se respete la programación que nos anuncian públicamente los medios electrónicos. Tenemos derecho a que, por ejemplo, el nivel del audio de los noticiarios sea el mismo en calidad y volumen con respecto a la publicidad, porque no sé si te has dado cuenta, Melissa, muchas veces cuando entran los comerciales en las televisoras privadas, Sí. el volumen se dispara y es como si tuviéramos que escuchar forzosamente la publicidad. Estos son parte de los derechos, pero parte importantísima de los derechos de las audiencias está en que tenemos derecho a saber cuando un medio nos está presentando información y cuando es publicidad, porque hemos visto que muchas veces las televisoras, las estaciones de radio disfrazan las noticias de publicidad o de propaganda y eso pues es una manera de manipular y engañar a las audiencias. Por eso es muy importante que los medios de comunicación cuenten con estos marcos propios, individuales. No Sí. debería de haber leyes que impongan condiciones a los medios para que tengan su propia regulación. No, la ética de los medios es un tema en que los propios medios deben de resolver, fundamentalmente entre los medios periodísticos. Y aquí hay otro asunto muy importante, que así como nos tienen que diferenciar la información de la publicidad, también nos tienen que marcar una diferencia muy clara de cuándo es información a cuándo es la mera opinión de la persona que está conduciendo. Y esto es una manera en cómo se tiene que democratizar el uso de los medios, tanto públicos como privados, porque cualquiera pues, puede ser proclive, Melissa, a hacer un mal uso precisamente de esta infraestructura poderosísima que son la prensa escrita, la radio, la televisión o las plataformas digitales, Melissa. Andrés, pues es un tema muy complejo, sobre todo porque esta nueva ley de telecomunicaciones viene siendo socializada desde abril pasado cuando la presidenta la presenta, y eso es algo que me gustaría que destacáramos, Andrés, en esta conversación, que gracias a todos los foros que se realizaron, ahora podemos estar hablando de estos puntos y comas que bien mencionas. Tras tomar en cuenta las distintas opiniones, se robustece esta ley en pro de las audiencias. Claro, es muy importante que siempre se tomen en cuenta las audiencias, porque justamente los grandes conglomerados mediáticos siempre han tenido esa proclividad a imponer sus propias condiciones cuando tienen que servir a los intereses, sobre todo de la opinión pública. Pero aquí hay un tema muy importante. Esta nueva legislación va a obligar a los medios a que cuenten justamente con estas defensorías de las audiencias, que son estos representantes que van a estar vigilando que se cumplan estas garantías que tenemos como público y que todos los medios deberían de tener, tanto públicos como privados, una defensoría de las audiencias. Pero lo importante, Melissa, es que responda a los intereses de la audiencia, no del medio. Y algo que hay que destacar y que puede ser muy peligroso en esta nueva normativa es que le dan demasiadas facultades a la Agencia de Transformación Digital
porque la ley dice que esta agencia de transformación digital va a establecer los lineamientos sobre cómo deben operar las defensorías de las audiencias, y esto va en contra de los principios rectores de las defensorías de las audiencias en el mundo, donde, por eso te decía yo al Andrés, inicio, es un tema sí. de autorregulación. Sin embargo, Andrés, y quisiera que con esto nos despidiéramos, ¿ves positivo que además, bueno, a pesar de todo el poder que se le brinda a la Agencia de Transformación Digital, haya un organismo y se haya puesto este asterisco de que este organismo, conformado por 5 personas, tenga que velar por todos los derechos que implica lo que ya hemos hablado? No, es fundamental contar con un órgano regulador que tenga esa autonomía, pero este órgano regulador tendrá que ver con el uso y el disfrute del espacio radioeléctrico, de las concesiones, que se respeten los tiempos de publicidad, pero lo que tiene que ver con los derechos de las audiencias, sí es un asunto que se tiene que manejar por separado, Okay. precisamente en esta figura del defensor de las audiencias, que es una responsabilidad de los medios, donde estos órganos reguladores o la Agencia de Transformación Digital no deberían de involucrarse, Mel. Andrés Solís Álvarez, te agradecemos muchísimo como cada miércoles por esta conversación. Nos escuchamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Abrazo enorme, Andrés, gracias.